Una semana donde nos va a ir bien. Una semana donde veremos la gloria del Señor. Una semana donde veremos la bondad eterna de nuestro Padre, el que nos llamó y el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mis amados, sean todos bendecidos por la gracia y por el favor del Padre. Y pastora Angélica, gracias por permitirnos estar en este lugar tan bello, tan hermoso, con tanta gente bella, hermosa en el Señor, gente bendecida, gente que ama al Señor. De verdad que es un placer, es una honra enormemente para nuestras vidas el poder estar en esta iglesia Oasis. Amén. Sin más preámbulo, vamos, como dice el dermatólogo, vamos al grano. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Si hemos podido entender algo durante todos estos años de ministerio, más de 20 años ministrando la palabra del Señor, es que la iglesia de Cristo necesita una sola cosa. La iglesia de Cristo necesita una palabra de parte del Señor. Diga conmigo, una palabra. Porque una palabra lo puede transformar absolutamente todo. Hay un pasaje en el libro del profeta Ageo que dice: vino palabra profética de Jehová al profeta Ageo, y dice que esa palabra él se la impartió a Zorobabel, gobernador de Judá, se la impartió al sumo sacerdote Josué y se la impartió al resto del pueblo. Y dice literalmente que esa palabra despertó el espíritu. En otras palabras, una palabra profética despierta todo lo que está dormido. Y hoy hay una palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros. Dice la palabra en el nombre del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. Alguien diga conmigo: se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Levante sus manos. Padre, gracias por la oportunidad y por el gran privilegio de exponer tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Padre, que se ha convocado, tú la has convocado, Espíritu Santo, hoy domingo, Señor, Padre, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y tu presencia, pero también para honrar tu palabra, Señor. Y hoy, como decía la pastora, vamos a escuchar tu palabra, Señor. Vamos a recibirla con atención, con determinación, de que ella no volverá vacía a ti, Señor, sino que va a provocar el efecto por el cual
tú la has enviado a esta congregación, Señor. Gracias te damos. Y el pueblo te da un fuerte aplauso a ti, Señor. Alguien que diga gloria a Dios. Mis amados hermanos, permítanme por favor compartirle algo que Dios ha puesto en mi espíritu para el espíritu de esta iglesia. Mientras oraba durante estos días y le preguntaba al Señor qué me direccionaba para predicarles, y Él me direccionaba para que les predicara una iglesia reformada. Y voy a compartir estos minutos bajo este tema, una iglesia reformada. Diga conmigo, una iglesia reformada. Mis amados hermanos, por muchos años, por mucho tiempo, la iglesia del Señor hemos orado para que Dios envíe un avivamiento sobre toda la tierra. Es nuestra oración. Hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado al Señor para que Dios visite nuestra tierra con un avivamiento. Pero algo que Dios me hablaba, me decía el Señor, y es que Él no podía enviar un avivamiento sobre toda la tierra si primero no traía una temporada de reforma. Ahora, necesitamos entender el concepto de la palabra reforma. La palabra reforma viene de una raíz griega que es diortosis, y la palabra diortosis quiere decir hacer ajustes estructurales. La palabra diortosis también significa enderezar todo aquello que está torcido. También significa ordenar todo lo que está desordenado. Señoras y señores, nosotros necesitamos entender que Dios es un Dios de orden, y el Señor, antes de traer un avivamiento, le es necesario en primera medida traer un orden en la casa del Señor, traer un orden, enderezar todo lo que está torcido, hacer ajustes estructurales. Los textos bíblicos que acabamos de leer es una historia bastante conocida por la mayoría de las personas que estamos en este lugar. Usted sabe la historia. El rey Acab es el rey de Israel junto con su esposa Jezabel. Señoras y señores, el pueblo estaba en ruinas. El altar de Jehová estaba en pobreza, estaba en miseria. El templo estaba cerrado. Habían diferentes altares dedicados a diferentes dioses, al dios Baal, a la diosa Acera. Y en medio de ese contexto bíblico, cuando la nación entera está pasando por una terrible crisis, está pasando por una crisis espiritual, estaba pasando por una crisis moral, por una crisis económica, mis amados, en todas las áreas de la nación había crisis. ¿Por qué? Porque el verdadero culto a Jehová se había perdido, se había desviado el pueblo del Señor. Aquel pueblo que fue llamado, aquel pueblo que fue escogido en medio de tantas naciones, que fue diseñado para adorar y para servirle al Señor, ahora estaba en ruinas, estaba en miseria, causante de toda esta tragedia, de toda esta catástrofe. Eran los reyes que estaban. El rey Acab junto con su esposa Jezabel le había enseñado a todo el pueblo de Israel a cómo adorar a Baal. Mis amados hermanos, Jezabel le atribuía a Baal
de que Baal era el dios de la lluvia, de que Baal era el dios de la fructificación, que era Baal el que abría los cielos y el que cerraba los cielos, que era Baal el que enviaba la lluvia, el que enviaba el agua, de que era Baal el responsable de las grandes cosechas que se daba en el pueblo. Entonces, en medio de esa temporada oscura, en medio de esa temporada de crisis, Dios levanta a un profeta llamado Elías. Señoras y señores, levanta a este hombre no significa de que el único profeta que estaba vigente en la época era Elías. No, había muchos profetas de Dios, pero el único que se atrevió, el único que determinó en su corazón en aceptar el llamado desafiante de parte del Señor fue Elías. Y es que tú necesitas entender de que en cada temporada oscura, en cada temporada de crisis, Dios siempre va a levantar a un hombre y a una mujer de Dios. Y hoy nuestros pueblos, nuestras naciones están pasando por una crisis terrible. Usted lo puede ver en Guayaquil, usted lo puede ver en Colombia, usted lo puede ver en Venezuela, usted lo puede ver en toda Latinoamérica. Es más, a nivel global, hoy el mundo está pasando por una crisis terrible. Hoy, señoras y señores, los altos índices de mortandad, los altos índices de secuestro se han incrementado, se han aumentado de una forma aberrante, mis amados hermanos. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender, escúchame bien por favor, aquí es donde nosotros necesitamos entender de que el cambio, la transformación, la reforma no comienza de afuera hacia adentro, comienza de adentro hacia afuera. Entonces Dios levanta a este hombre llamado Elías en medio de una temporada oscura y lo levanta como un reformador. Lo levanta con una voz profética desafiante y lo pone de delante del rey Acab y le da una palabra de juicio y le dice: dile al rey Acab que los cielos se van a cerrar. Dile al rey Acab de que hay una palabra. Señoras y señores, Elías obedece a la voz profética del Señor. Va y se presenta delante de la oficina del rey y le suelta la palabra profética. Le dice: los cielos se van a cerrar, no habrá lluvia, no habrá rocío durante todo este tiempo, sino por mi palabra. En otras palabras, lo que Dios le está dando a entender al rey Acab es que él es el gran yo soy, y que él es el único que tenía la autoridad y que sigue teniendo el poder y la potestad para abrir y para cerrar. Ve y dile al rey Acab que no va a haber lluvia ni rocío. Señoras y señores, en otras palabras, dile al rey Acab que yo soy el que abro y que cuando yo abro no hay nadie que pueda cerrar, y que cuando yo cierro no hay nadie que pueda abrir. Ve y dile al rey Acab que yo soy Jehová. Ahora, ¿qué significa el nombre de Elías? Elías significa Jehová es Dios. En otras palabras, lo que Dios le está dando a entender al rey Acab, a su esposa y a todo el pueblo, es que Jehová no solamente era el Dios de Israel, sino que era el Dios de toda la creación. Lo está desafiando con esa palabra profética. ¿Por qué? Les recuerdo, porque ellos pensaban que Baal era el Dios de la lluvia, el Dios de la fructificación. Ahora lo está confrontando con una verdad profética.
Tú no eres el que abres. Tú no eres el responsable. El responsable soy yo. Mis amados hermanos, el profeta se atrevió a desafiar al rey Acab, a todo el sistema jezabélico, a todo el sistema demoníaco, a todo ese sistema oscuro lleno de paganismo, de idolatría, con una palabra profética. Ahora la palabra profética se cumple, pero Dios le vuelve a hablar al reformador, a Elías: ve y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, porque allí te voy a sustentar, allí te voy a sostener de una manera milagrosa. He dado orden a los cuervos para que te den de comer, para que te lleven pan y carne por la mañana, carne y pan por la tarde. Señoras y señores, allí Elías iba a ver la mano del Señor, porque si hay algo que nosotros necesitamos entender, es que el Señor no te va a llamar, el Señor no te va a escoger para hacerte pasar por vergüenza. Y yo creo firmemente de que en medio de todo lo que está sucediendo en Guayaquil, esta ola de robos, esta ola de atracos, esta ola de secuestro, usted necesita levantarse como una iglesia que ha sido reformada por el poder del Señor. Tú eres el reformador de este tiempo. Usted es la reformadora de esta temporada. ¿Alguien dice amén a eso? Somos los reformadores. Ahora Elías se va hasta el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y qué interesante, porque Dios usa a un animal inmundo, según la ley mosaica, para enviarle la provisión. Dios le dio la orden a los cuervos para que no se comieran lo que le pertenecía al profeta de Dios. Le llevó pan y carne. En otras palabras, las primeras hamburguesas fueron diseñadas en el arroyo de Querit. Por la mañana comía hamburguesa, por la tarde comía hamburguesa, y los cuervos no podían comerse lo que le pertenecía al hombre de Dios. Por eso es que tú necesitas entender que todo lo que el Padre ha decretado para ti, todo lo que el Padre ha liberado para usted, ha declarado para usted, no hay diablo, no hay hombre, no hay poder infernal que pueda robar lo que a usted le pertenece. Lo que Dios ha decretado que es para usted, no hay brujería, no hay hechicería. Por eso es que vengo como profeta de Dios para levantar un altar profético a favor de Ecuador. Que lo que el Padre bendice, no hay diablo que lo pueda maldecir. ¿Alguien dice amén a eso? Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia del Señor. Ahora Elías está viendo la mano del Señor en el arroyo de Querit. Está comiendo por la mañana hamburguesa y dice: y bebía del agua del arroyo. Mis amados hermanos, pero algo pasó, y es que el profeta Elías estaba cómodo. El profeta Elías entró en una zona de confort. Comía por la mañana de gratis, comía por la tarde de gratis. Ahora se acomoda. ¿Sabe cuál es el problema, o uno de los problemas? Escúchame, uno de los problemas de la iglesia de hoy es que la iglesia hoy está acomodada. La iglesia hoy ha entrado en una zona de confort. Y no es que la zona de confort sea mala. Malo es cuando deja de ser confort y pasa a ser conformismo. Nos hemos acomodado. Señoras y señores, estamos viviendo los últimos tiempos.
Estamos en tiempos escatológicos, en tiempos proféticos, donde la iglesia lamentablemente hoy está durmiendo. Eso no pasa aquí en esta iglesia o así. No, aquí no. Eso pasa por allá por Estados Unidos, pero aquí no. En Ecuador no. Señoras y señores, la iglesia se ha acomodado. La iglesia ha entrado en un letargo espiritual. Por eso es que Cristo no ha venido. Entonces, Elías ahora se encuentra acomodado. Y si hay algo que nosotros necesitamos entender, es que lo primero que Dios va a hacer cuando nos va a llevar a otra dimensión es desacomodarnos. Él nos desacomoda. Ahora, como el profeta se acomodó, pasa algo y dice que el arroyo se le secó. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo. Qué interesante, porque Dios le podía mandar a él una visión, un sueño, hablarle, y él en su zona de comodidad le ha podido responder al Señor: esta voz que estoy escuchando no es tuya. Esa visión que estoy viendo como que viene de parte del diablo. Pues Dios tenía que usar una estrategia para hacerle entender al profeta que ya su estadía en Querit había finalizado. Porque Querit no era un lugar eterno, Querit era un lugar temporal. Su estadía no era una estadía eterna, era una estadía temporal. Ahora, la pregunta, mi querida pastora Angélica, que surge en medio de la historia es: ¿cómo hacía Dios para hacerle entender a su reformador que ya su estadía en Querit había finalizado? Le cortó el agua, le secó el arroyo. Di conmigo, Dios le secó el arroyo. Dios le secó el arroyo, como dijo la hermana, le cortó el agua, le secó el arroyo, para hacerle entender que había una dimensión mayor que estaba esperando por él. No fue el diablo quien le secó el arroyo. Porque todas las culpas se las queremos echar al diablo. De todas las cosas que nos ocurren, todas las culpas son del diablo. No, fue Dios quien le secó el arroyo al profeta Elías. ¿Cuántas veces a ustedes se le ha secado el arroyo? ¿A cuántos de ustedes se le ha secado el arroyo? Señoras y señores, ¿para qué? Para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de nuestra zona de comodidad. Dios le secó el arroyo. ¿A ti se te ha secado el arroyo alguna vez? ¿Has sido procesado por Dios? La iglesia necesita ser procesada por Dios. Y la palabra proceso es la palabra más odiada por los cristianos evangélicos, porque a ninguno de nosotros nos gusta ser procesado. A ninguno de nosotros nos encanta que se nos seque el arroyo. Si usted me pregunta a mí, ¿usted le encanta pasar por proceso? Yo inmediatamente le voy a decir: no me gusta pasar por procesos. No me gusta pasar por crisis. Y es que los procesos, Dios es un Dios de procesos. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de procesos. Y quizás hoy usted está pasando por un proceso. Los procesos son inevitables. Querramos o no querramos, Dios nos va a procesar. Los procesos son imprevistos.
Los procesos son necesarios. Es a través de los procesos donde realmente vamos a conocer la gracia del Señor. A Dios no lo vamos a conocer en los mejores lugares o pasando los mejores tiempos, no. A Dios lo vamos a conocer en nuestras temporadas más oscuras de nuestras vidas. Es allí donde se nos va a revelar el carácter infalible del Señor. Cuando usted pasa por una crisis financiera, es el método que tiene Dios para revelar su carácter a favor de ti, para manifestarte de que Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Cuando pasas por una crisis de enfermedad, es el método que tiene Dios para revelar su carácter como Jehová Rafa, como tu sanador. Y en los procesos vamos a llorar. En las crisis, hay crisis que no vamos a entender por qué estamos pasando por esa crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Aunque estemos sirviéndole al Señor, aunque estés ofrendando, aunque vivas para Dios, aunque estés diezmando, vas a ser procesado. Si usted piensa de que está en un lugar llamado pare de sufrir, usted está en el lugar equivocado. Porque el mismo Señor declaró que en el mundo íbamos a pasar por problemas. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis dificultades, pero confiad, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero hay buenas noticias, y es que los procesos no son eternos. Los procesos, las crisis no son para siempre. Pablo dijo, porque las aflicciones del tiempo presente ni siquiera son dignas de ser comparadas con la gloria que va a traer Cristo en nuestra vida. De que vas a ser procesada, mujer, vas a ser procesada. Pero en el proceso te vas a encontrar con el Señor. Te vas a encontrar con tu novio. Te vas a encontrar con tu amado. Te está preparando, te está formando, está gestando su carácter dentro de ti, dentro de mí. Ahora, el proceso no solamente forma tu carácter, sino que también revela tu carácter. Se lo voy a repetir, porque los procesos no solamente nos hacen madurar, sino que también revelan el verdadero carácter que está dentro de nosotros. Los procesos te acercan o te alejan más de Dios. Ahora Dios le secó el arroyo. Ahora, ¿qué significa la palabra querid? Querid significa cortar. Querid significa separar. Querid significa terminar. Dios tenía que cortar al profeta de Querid, separarlo, terminar ese ciclo para llevarlo a una nueva estación. Y hay algo que tú y yo necesitamos entender, y es que hay una dimensión que está esperando por nosotros, pero no podemos entrar a ella si primero no cortamos con Querid, si primero no nos separamos de Querid. Hay relaciones, hay conexiones, hay amistades con las que tú tienes que terminar. Eso no le gustó. Pero hay relaciones, hay amistades, hay gente que de repente en un día fue de gran bendición para ti, pero que hoy no lo es. Lamentablemente, hay relaciones que tenemos que cortar si queremos ir a una nueva dimensión. Ahora, Dios le vuelve a hablar en el versículo 8 al profeta y le dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón
y mora allí, porque le he dado la orden a una mujer viuda para que te sustente. Lo manda a una ciudad. Recuerda que hay hambruna, recuerda que hay crisis, recuerda que los cielos están cerrados, hay mortandad, hay caos, y lo manda a casa de una mujer que es viuda y que es pobre. ¿Qué clase de dimensión es a la que tú me estás llevando, Señor? Si aquí en Querit estaba bien, estaba comiendo hamburguesa rica, Señor. El agua me sabía hasta Coca-Cola. Y tú me vas a mandar a la casa de una mujer. Y el profeta llega con hambre. Y cuando la ve le dice: dame agua, por favor. Y le dice: dame algo para comer. Y la mujer le dice que no tiene absolutamente nada. Y dice que ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Me encontraste preparando 2 tortas, una para mí y la otra para mi hijo, y luego echarnos a morir. Ahora, el profeta llega a Sarepta de Sidón y encuentra una atmósfera de muerte. Pero me llama la atención porque en Querit, escúchame bien por favor, porque aquí cierro el mensaje con esto. Y aquí es donde está la sustancia de todo lo que te dije. Te prediqué todo esto para traerte a este punto aquí. Señoras y señores, en Querit el profeta comía de gratis, pero acá en esta nueva dimensión tenía ahora que trabajar. ¿De qué forma? Él escucha que la mujer solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. Tiene para hacer 2 tortas, 2 arepas, llámale como tú quieras. Solamente, y luego esperar la muerte. Y es que tú necesitas entender que muchas veces las bendiciones de Dios no van a venir envueltas en lindos papeles de regalos, sino que van a venir envueltos en papeles de proceso. Ahora, ¿de qué forma tenía que trabajar el profeta en esta nueva dimensión llamada multiplicación? ¿De qué forma? El profeta le respondió: no tengas temor. Dile al que está a tu lado: no tengas temor. Vamos, dígaselo, levántale la mano, vamos, levántale la mano al que está a tu lado, vamos, levántale la mano y dile: no tengas temor, porque ciertamente la harina no va a escasear y el aceite no va a menguar. ¿De qué forma está trabajando el profeta? Está liberando una palabra profética. Está activando aquella dimensión llamada multiplicación por medio de una palabra profética. Y aquí es donde la iglesia de Cristo necesita levantar su voz profética en medio de lo que hoy estamos viviendo y decirle a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestros pueblos: no tengamos temor. Escucha esto: la realidad de aquella mujer era muerte, pero no era su verdad profética. Ahora el profeta llega y la confronta con una verdad profética. Yo no sé cuál es tu realidad hoy, pero lo que sí sé es que tu realidad jamás podrá alterar tu verdad profética en Cristo. Tu realidad hoy puede ser una crisis emocional.
Tu realidad hoy puede ser una crisis familiar, una crisis con tus hijos, una crisis en tu empleo, en tu empresa. Esa puede ser tu realidad hoy, pero no es tu verdad profética. Aquí es donde usted necesita declarar lo que Dios te ha dicho que va a hacer. La verdad profética sí puede alterar tu realidad, sí puede cambiar tu realidad. Entonces, hoy vengo para decirte: cambia tu realidad con una verdad profética. ¿Cuál es tu verdad profética? Hoy, 2 de junio 2024, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es tu verdad profética? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cuál es tu verdad profética? Que aunque Ecuador ande en valle de sombra y de muerte, tu corazón no temerá mal alguno. ¿Cuál es tu verdad profética? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es tu verdad profética? Que en esta semana que comienza hoy abrazaré milagros grandes. Gracias por su entusiasmo. ¿Cuál es tu verdad profética? Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Tu verdad profética, ¿cuál es? Que tú y tu casa le servirán al Señor. ¿Cuál es tu verdad profética? Que ninguno de tu casa se va a perder, ni en la droga, ni en el sicariato, ni en la prostitución. Que ninguno será secuestrado de tu casa, porque usted habita bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es tu verdad profética? Vamos, ¿cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Tu verdad profética es lo que el Padre te ha prometido. Y tu verdad profética, usted puede declararla en tiempo de crisis. Usted no tiene que ir corriendo cuando se presenta una dificultad, se te presenta un problema, corriendo donde la pastora, tocarle la puerta o llamarle a las 3 de la mañana. No, en usted también hay una autoridad sobrenatural de parte del Señor. ¿Usted lo cree o no lo cree? En tu boca hay poder. En tu boca hay autoridad. En tu boca hay palabra de Jehová. Dentro de ti está el Espíritu del Señor. El mismo Espíritu que mora dentro de la pastora Angélica, el mismo Espíritu que mora dentro de mí, está dentro de ti. ¿Cuál es tu verdad profética? Confronta tu realidad con tu verdad profética. Jehová es mi amparo y mi fortaleza. ¿Qué es lo que el Padre te ha prometido? No tengas temor. Abraza al que está a tu lado y dile: no tengas temor, porque lo que dijo el médico simplemente es una palabra de un mortal. No tengas temor. Vamos, dile: no tengas temor. Vamos, dile: no tengas temor, no tengas temor, porque el proceso no te va a matar. Vamos, dile: no tengas temor a ningún secuestro, a ninguna extorsión. No tengas temor. Vamos, abrázalo, abrázala y dile: no tengas temor. Suelta el temor, suelta el pánico. Hoy Ecuador hay un espíritu de temor y es normal, no es para menos, pero Jehová habita en Ecuador. Y algo poderoso viene de parte del Señor. Iglesia, tú eres una iglesia que ha sido reformada para reformar. Usted ha sido establecida sobre la faz de la tierra para enderezar todo aquello que está torcido. Qué interesante, porque la mujer le dice:
Le dice la mujer: no tengo nada. Pero el varón de Dios le dice: habrá multiplicación. No tengas temor, ves y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Dios es un Dios de principios. ¿Sabe qué representaban los profetas en la antigüedad? Los profetas representaban a Dios. Y el profeta le dice: antes que comas tú, tu hijo, primero me das de comer a mí. Wow. Porque lo primero, lo mejor y lo mayor es para Dios. ¿Sabes qué representa aquella mujer? Representa a la iglesia del Señor. La mujer representa a la iglesia. El profeta representa a Dios. Y el profeta le dijo: no la quiero frita, no la quiero horneada, porque comí demasiadas hamburguesas, se me subió el colesterol, los triglicéridos. La quiero asada. No la segunda, no la tercera, no lo que sobre, la primera. Y la mujer creyó. La mujer obedeció. Y la primera, la más grande. Ey, escúchame esto por favor. Ella cerró sus oídos a la voz de su hijo. Cerró sus oídos a las voces de los vecinos. Porque tú sabes que en cualquier lugar hay gente que le gusta el chisme, ¿verdad? Gente viendo a un hombre extraño en la puerta de la casa de la viuda. Aquella mujer cerró sus oídos, cerró sus ojos y dijo: yo voy a creer, voy a determinar. Iglesia, usted necesita levantarse en este nuevo mes de junio, determinar en su corazón y en su espíritu en volver a creerle al Señor. La mujer creyó. Dile al que está a tu lado: vuelve a creer. Vamos, dile, vuelve a creer. Aunque solo tengas un poco de harina, un poco de aceite, vuelve a creer. Vamos, levántale la mano y dile: vuelve a creer. Créale al Señor. La mujer creyó. La mujer obedeció. Y la primera se la dio al profeta de Dios. La primicia se la dio al Señor. ¿Sabe usted en dónde ocurrió el milagro de multiplicación? El milagro de multiplicación ocurrió cuando la mujer le dio la primera torta al profeta de Dios. Allí comenzó el aceite a multiplicarse. Allí la harina se comenzó a multiplicar. Allí ocurrió el milagro de multiplicación. Cuando ella le dio, cuando ella creyó, cuando ella obedeció, allí comenzó a multiplicarse el aceite, comenzó a multiplicarse la harina. Y yo vengo a profetizarle a alguien en esta mañana que en este mes de junio, los 30 días del mes de junio, este segundo trimestre del 2024, todo lo que tengas en casa se te va a multiplicar. Yo voy a repetirlo acá: se te va a multiplicar, se te va a ensanchar. Se viene una ola de multiplicación. Multiplicación. Tu relación con el Señor se va a fortalecer. Tu comunión con Dios se va a fortalecer. Tu voz profética se va. Conviértete en la voz profética de tu escuela, de tu universidad. Necesitamos una iglesia que salga de las cuatro paredes donde Dios te ha puesto, en el trabajo, en la empresa, en el barrio. Levanta tu voz profética y diles a todos que Cristo los ama.
Diles a todos que en Cristo hay nuevo comienzo. Diles a todos que en Cristo hay restauración. Diles a todos que si Cristo lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Diles a todos que si Cristo rescató a tus hijos de la droga, también lo puede hacer con los hijos de ellos. Diles, anuncia la voz de Cristo. Y dice que el aceite se multiplicó y la harina se multiplicó. Y dice, y comieron por muchos días. ¿Sabe usted, mi querida pastora, a dónde llevó el Señor al profeta Elías? Lo llevó a Sarepta de Sidón. ¿Usted sabe quiénes vivían en Sarepta de Sidón? ¿Usted sabe quiénes vivían ahí? Vivían los peores enemigos del propósito de Dios. Vivían los profetas de Baal y los profetas de Acera. Vivían en Sarepta de Sidón. Y hasta allá llevó el Señor a Elías. Qué interesante. Porque hay momentos donde Dios te va a llevar a la tierra de tus enemigos para manifestarle a ellos que el más grande está contigo, que el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien te da la victoria. La victoria de la iglesia no depende del sistema. El sistema depende de la iglesia del Señor. ¿Sabe usted cuándo va a cambiar Guayaquil? Cuando la iglesia se levante, cuando la iglesia se despierte, cuando la iglesia entre en una zona de incomodidad. Señoras y señores, permitamos que Dios nos incomode. Ahí es cuando la sociedad va a comenzar a cambiar. Ahí es cuando la violencia va a cesar. Necesitas levantarte como una iglesia, como el nombre lo lleva, oasis. Un oasis en medio del desierto. Un oasis en medio del caos. Un oasis en medio de la mortandad. Un oasis. ¿Cómo puedo ser yo ese oasis donde Dios te ha puesto? Necesariamente no tienes que tener un micrófono en tu mano para poder predicar a Cristo. Puedes acercarte a tu compañero de empleo, a tu compañera de estudio, donde Dios te ha puesto en el barrio. Tú sabes quién tiene problemas. De repente, señoras y señores, hay gente que se acerca a ti porque saben que tú eres cristiana, que tú eres hijo de Dios. Mis amados, la casa de aquella viuda no se convirtió en una casa de muerte, se convirtió en una casa de vida. Mis amados, tu casa será convertida en una casa de fuente de agua viva, en una casa de multiplicación, en una casa de reforma, en una casa de transformación, en una casa de cambio. Ve y cuéntale a tus vecinos lo que Cristo ha hecho. Tú eres el modelo de tu barrio. Los impíos no van a leer la palabra del Señor, no van a abrir la Biblia, no. Ellos van a leer la Biblia a través de ti, a través de tu testimonio, a través de tu comportamiento, a través de tu actitud. Levántate como una iglesia sana, levántate como una iglesia libre, levántate como una iglesia que ama al Señor, no tanto por lo que hablas, sino por tu forma de actuar. Comieron por largos días. Qué interesante, porque usted sabe la historia. Históricamente, Elías duró en Kerit 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses en el arroyo de Kerit. Y en Sarepta de Sidón duró 2 años. La sequía fue por 3 años y 6 meses. Usted sabe que después Elías se enfrentó contra los profetas de Baal, ¿te acuerdas? Y
Y ahora los desafió con el fuego. Porque vamos a ver que Baal también era el dios del fuego, supuestamente. Pero ese es otro tema. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mis amados, somos una iglesia reformada para reformar. Somos una iglesia transformada para transformar. Somos una iglesia de cambio. Una iglesia que necesita salir y decirle a todos que hay un Padre tierno y amoroso que tiene los brazos abiertos para esperar por ellos. Somos una iglesia de restauración. Somos una iglesia de restitución. Somos una iglesia que ha visto la gracia y el favor del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, por favor. Levanta tus manos. Hoy es una buena mañana para soltar el temor, para soltar la ansiedad. Suelta la ansiedad. Hoy es una buena mañana para soltar la depresión. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle a Él. Su bondad, mis queridos hermanos. Esa canción que dice su fidelidad me persigue, la bondad de Dios. Levanta tus manos.